Ok, buenos días. Bueno, hoy seguimos con PHP. Imagino que hoy es la semana de presencial. Y entonces, bueno, el problema que hay con eso es que, bueno, yo voy avanzando las clases y si no subo el video y yo sigo avanzando a YouTube, entonces los que no asisten a las clases no van a entender entonces cuando se conecten qué es lo que yo estoy diciendo. Entonces, bueno, es importante que se conecten. Si no se conectan, bueno, ya queda de parte de ustedes, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir con PHP y esta parte, esa clase de hoy es importante porque está básicamente con los formularios que nosotros vamos a trabajar nuestro proyecto, ¿no? Entonces hoy vamos a ver cómo a través de PHP capturamos los datos que solicitamos a través de un formulario, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. eh, Esta parte, ¿no? Entonces, desde PHP se puede acceder fácilmente a los datos introducidos desde un formulario, ¿no? Igual, ¿no? Se supone que entonces si yo tengo mi servidor web corriendo, ¿no? Desde el cliente, desde mi navegador, por ejemplo, yo cargo un formulario, lleno esos datos de ese formulario y al presionar el botón enviar, se envía esa petición al servidor y el servidor, entonces, a través de PHP, va a ejecutar algunas instrucciones que van a servir para, en el caso más sencillo, simplemente capturar el valor de lo que se transcribió en el formulario y luego con esas variables ya que- con los valores que yo tenga del formulario, entonces, bueno, pudiera hacer cualquier operación, no me pudiera conectar, por ejemplo, a una base de datos y registrar esos datos, ¿no? Eh, Luego, ese servidor va a devolver una respuesta que va a depender también de qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Que yo puedo, si después que yo capturé los datos, los registré, los modifiqué, los eliminé, X, pudiera simplemente devolver un aviso al cliente que diga que los datos se procesaron correctamente, o que se insertaron, o que se modificaron, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a poder hacer eso. Antes no lo podíamos hacer porque HTML no es un lenguaje de programación, pero con PHP sí podemos hacer eso. Entonces, básicamente consistiría en esto que vemos acá en la lámina, ¿no? Tenemos fíjense aquí, el código HTML normal como lo conocemos y fíjense en la etiqueta form, ¿no? Eh, en esta etiqueta form vamos a resaltar un poquito esto aquí para que se vea, ¿no? Nos vamos a enfocar en esta parte. Ven que en el action, ¿no? Aquí, en el action, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, que era el- una dirección de correo electrónico, ahora vean que tenemos un script de PHP o una página de PHP que se llama 2.php. Y lo demás sigue siendo igual. Recuerden que yo les dije que, por ejemplo, en el caso de los input, ¿no? De los controles, era necesaria la etiqueta name. O sea, es necesario para poder capturar correctamente los datos que cualquier control que tengamos en el formulario tenga la propiedad o el atributo name establecido, ¿no? En este caso, fíjense que yo estoy capturando la edad y el nombre que se le puso fue edad. Y fíjense, luego está el botoncito de submit, ¿no? Ok, una vez que yo tengo eso definido, fíjense que abajo aquí, en el archivo 2.php fíjense, una página HTML igual, ¿no? Con la etiqueta de apertura y cierre de PHP.
Y básicamente, ahora apertura y cierre aquí y esto simplemente lo que hace es eh, imprimir el valor de la variable edad, ¿no? En este caso, fíjense que básicamente se está utilizando directamente el nombre que tiene el control y se establece entonces ese valor, ¿no? Eso se puede hacer así, pero no es como se debería hacer porque ya lo vamos a ver más ahorita. Necesitamos eh, utilizar una variable super global para definir específicamente qué es lo que se quiere capturar, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería? Bueno, está el formulario que tiene un campo llamado edad. Cuando yo lo voy a aceptar, se invoca, fíjense que aquí en este formulario, eh, fíjense la URL, ¿no? La URL dice localhost 1.php, que sería el formulario como tal, ¿no? Y yo lleno, o sea, con un valor a ese control, le doy a aceptar, y fíjense que cuando le doy a aceptar, entonces cambia la URL. Ahora dice http localhost 2.php. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque se supone entonces que yo eh, utilicé acá el método post, ¿no? Eh, entonces, eh, al utilizar el método post, como se ve aquí, eh, y utilizar el action, en este caso, eh, la página o el script 2.php. Entonces, cuando yo le doy al botón enviar, se ejecuta ese script, o sea, se llama ese script, ¿no? Entonces, fíjense que inicialmente, cuando yo cargo la página 1.php, tengo el control y cuando le doy a aceptar, entonces cambia a 2.php, ¿no? Entonces, eso así funciona, ¿no? El manejo de archivos utilizando PHP, ¿no? Debo colocar entonces acá en en la página principal, debo colocar entonces un script de PHP que me permita entonces capturar principalmente los datos y después que tengo esos datos capturados, entonces yo puedo hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso en vivo, ¿no? Corriendo. Déjenme compartir aquí mi pantalla para que sea completa. Y vamos a verlo acá en el editor. Dice que acá tengo eh, esta página HTML que la llamo form.php. Y bueno, tiene lo que vimos, ¿no? Tiene un script en el action del formulario y en este caso tiene dos controles y esos controles entonces eh, tienen, ya que se me bloquea algo. Bueno, esos controles tienen la etiqueta name establecida, ¿no? Ese name da y name no. Eso es importante. Si sus formularios entonces no tienen esa propiedad, entonces debemos establecerla porque vamos a ver que eh, para poder capturar entonces los valores de las variables necesito identificarlas con su nombre, ¿no? Entonces es obvio que, por ejemplo, para edad, el name o el atributo se llama edad, ¿no? Y en el caso del nombre, también es lógico que también se llame nombre ese atributo, ¿no? Luego vemos la página o el script
2.php y vemos que tiene, ahora sí, utilizamos las variables superglobales para capturar los datos, ¿no? En este caso, la variable $post. ¿Por qué se utiliza el $post? Porque, bueno, el método que se estableció aquí es post. Si yo, por ejemplo, quito este método, entonces, para yo poder capturar eh, las variables, por defecto, si yo no coloco método, él debería capturar los datos a través de get, ¿no? Los get, ¿no? Si no tengo método o el método establecido acá es get, ¿no? Que por defecto es get, entonces debo cambiar las eh, variables superglobales que sirven para capturar. ¿Y cómo funciona eso? Fíjense que, bueno, vamos a volverlo a como estaba inicialmente. Eh, Fíjense que entonces se utiliza la variable superglobal, en este caso post, y entre corchetes y comillas se coloca el, eh, el nombre que se le haya dado a la etiqueta name en el control, ¿no? En este caso, a name se le dio el valor de edad y a nombre se le dio el valor de nombre. Por lo tanto, fíjense que aquí tengo dos variables en el formulario, por lo tanto, utilizo $post y el nombre que se le asignó a, a la etiqueta name en HTML. Una vez que ya tengo, fíjense, esto entonces asigna el valor que se transcribió en edad y el valor que se transcribió en nombre en el formulario. Y luego que ya yo tengo eso capturado en variables, puedo imprimirla, ¿no? Que es lo que se está haciendo acá, ¿no? Mando a imprimir directamente la variable y mando a imprimir aquí también directamente la variable. Entonces, vamos a correr ese script, ya que veamos que cuando yo cargo el formulario y le doy al botón aceptar, entonces puedo mostrar, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que cambia también la URL. Puedo mostrar lo que capturé, ¿no? Entonces vamos a trabajar entonces con la pantalla y vemos esa parte, ¿no? Ah, ok. Entonces no se vio no se vio lo que estaba explicando para repetirlo, dígame entonces, porque parece que estaba como expandida la pantalla, no estaba compartida. ¿Se vio lo del código PHP o no se vio? O sea, escríbame por aquí, por el chat. Ok, vamos a repetir entonces porque parece que no se vio, ¿no? Parece que estaba minimizada la pantalla aquí. Bueno, vamos a explicarlo otra vez, no hay problema con eso. Ok, entonces repito, ¿no? Que se dijo ahí. Tenemos entonces la primera página que se llama form.php que tiene un formulario, ¿no? Y ese formulario tiene eh, eh, dos controles, edad y nombre, ¿no? Fíjense que en el action, ¿no? Acá en el action del formulario hay una página PHP que se llama dos.php. Esa página o ese script de PHP es el que se va a encargar de, entre otras cosas, primeramente capturar los datos que se transcriban en ese formulario. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, cuando se ejecute o cuando se presione el botón aceptar, ¿qué va a hacer el formulario? Va a ejecutar este script o va a invocar esta página, ¿no? Por lo tanto, va a enviar los datos o los valores que se hayan introducido en el formulario y luego va a hacer algo con ellos, ¿no? Lo que estaba explicando era que, fíjense que acá en el formulario tenemos el método post, ¿no? Por lo tanto,
si vemos el archivo top.php, que es el que se va a ejecutar cuando yo presione el botón aceptar, vemos que utilizamos las variables superglobales o la variable superglobal post. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es el método que se estableció en el formulario. Si yo quito esto, ¿no? No le pongo método, por defecto, cuando se envíe el formulario, se va a enviar utilizando el método get, ¿no? Por lo tanto, aquí pudiera utilizar, en lugar de post, la variable superglobal get para capturar los datos. ¿Qué diferencia hay entonces en si utilizo o no el método post? Bueno, eso ya lo habíamos hablado antes, pero les recuerdo que si yo utilizo el método post, entonces los datos que se envían no se muestran en la URL cuando yo envío el formulario. Por, por el contrario, si utilizo aquí el método get, no le pongo nada, entonces cuando yo envío los formularios voy a observar que en la parte superior, en la URL, ¿no? Se van a mostrar los datos que se envían. Entonces, por mayor seguridad, o sea, por seguridad, utilizamos entonces el método POST regularmente para enviar formularios. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar la variable superglobal $post para capturar esos datos. Bueno, entonces, otra cosa, ¿no? Si yo tengo acá dos controles, ¿no? Edad y nombre, es lógico que tenga entonces dos variables eh, para poder capturar esos valores. Y fíjense que, bueno, ¿cuál es la sintaxis para la captura? Bueno, simplemente utilizar la variable superglobal $post y entre corchetes colocar entre comillas el nombre que se le haya dado a la etiqueta o el atributo name del control, ¿no? En este caso, edad y nombre fueron los nombres que se le establecieron a la etiqueta, a las a los controles y por lo tanto, entonces eso es lo que estoy usando acá. Fíjense que una vez que ya se capturan esos datos, yo simplemente acá lo que hago es imprimir las variables y debería mostrarme entonces lo que se transcribió en el formulario. Entonces eso es lo que íbamos a ver, ¿no? Entonces a través si corremos este script, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que iniciamos en una página que se llama form.php, pero cuando yo presiono el botón aceptar, se va a cambiar a esta página llamada 2.php porque es la que estamos invocando con el action al presionar el botón. Entonces, vamos a ver cómo se ejecuta eso y cómo se puedo capturar los valores que transcribo en el formulario. Entonces, vamos a correrlo, ¿no? Yo tengo aquí corriendo one server sin problema, ¿no? Eh, cargo localhost y seguimos trabajando con los ejemplos PHP, ¿no? En Dropbox, si usted se descarga ese archivo comprimido, ¿verdad? Que está ahí para ejemplos.php, va a tener todas estas rutinas que hemos estado utilizando en las clases que hemos visto de PHP. Eso que vimos ahorita en código es form.php. Y tiene el formulario, ¿ven? Que tiene la edad y tiene el nombre, ¿no? Vamos a ponerle aquí valores y algo en particular, fíjense aquí en la URL que inicialmente tengo form.php y cuando le doy a aceptar, fíjense que cambia, ¿no? A 2.php y fíjense que efectivamente me está imprimiendo los valores que se capturaron en el formulario, ¿no? Si volvemos al código acá, vemos que efectivamente se asignan a estas dos variables los valores que tienen los controles del formulario y por último se mandan a imprimir esas variables. Y ese es el resultado que se obtiene, ¿no? Se obtiene entonces ese resultado. Si aquí, por ejemplo, lo cambiamos, obviamente,
va a arrojarme los nuevos valores. Entonces, fíjense, tan sencillo como eso, ¿no? Nosotros eh, nos aseguramos de que las etiquetas o todos los controles dentro del formulario tengan la etiqueta name establecida. Luego simplemente en el action coloco una página PHP que se puede llamar como yo quiera, en este caso la llamé 2. Y esa página dentro de las etiquetas de script de PHP va a capturar entonces los valores utilizando la variable superglobal $post en este caso, ¿no? Y después, una vez que ya yo tengo esas variables con los valores, puedo hacer con ellas lo que yo quiera. En este caso los imprimí, pero más adelante vamos a ver que podemos registrar esos datos en alguna base de datos. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre esto, háganlo ahorita, o si no, avanzamos, no seguimos, porque ahora vamos a ver entonces cómo vamos, vamos a identificar todos los controles que pueden tener un formulario y cómo esos valores se pueden capturar. Eh, entonces, ¿qué tarea ya tenemos nosotros o qué podemos ir adelantando en nuestro proyecto? Esto precisamente, ¿no? Ya yo puedo, entonces, primero asegurarme de que los controles tengan la etiqueta name establecida y luego puedo ir probando, ¿no? Colocar un archivo .php que me capture esos datos y haga este proceso, ¿no? Porque lo voy a tener que hacer. O sea, eso es lo primero que se hace, ¿no? La única forma, por ejemplo, de que yo eh, cree un formulario y le pongo un botoncito, por ejemplo, de incluir datos en alguna base de datos, lo primero que tengo que hacer es capturar todos esos datos que se envían. Y una vez que los tenga en variable, ya pudiera hacer entonces la inserción más adelante eh, en una base de datos. Eso es lo que se pretende hacer acá. Ok, entonces, eso es todo lo que se requieren para eso. Vamos a seguir viendo acá algunos otros ejemplos. Aquí vemos entonces que se pueden utilizar, como ya lo vimos, ¿no? Lo les expliqué la variable $post y la variable $get, pero fíjense que hay otra también que se puede utilizar, que es $request, ¿no? Esa variable $request, esa variable super global, funciona tanto para formularios que tienen el método establecido como post o como para el método, a los formularios que tienen establecido el método get. O sea, independientemente del método que se haya establecido en el formulario, si yo utilizo $request, entonces voy a poder capturar los datos. Entonces, en los ejemplos que vamos a ver acá, siempre estoy utilizando $request porque quería indicar que funciona entonces para cualquier método que se establece. Sin embargo, nosotros, bueno, siempre vamos a utilizar el método post, que es el que se debería utilizar, y vamos a utilizar entonces para nuestros ejemplos eh, esta sintaxis, ¿no? Que es la de $post y el control. Ok, entonces, fíjense que es lo mismo que acabamos de ver, ¿no? El mismo formulario y que en el action tiene 2.php y vemos que acá abajo tiene el $request, ¿no? Fíjense que aquí entonces 2.php y en el script 2.php tenemos la captura utilizando $request. Y el name que se le estableció a este fue, no, o sea que no hay problema. Entonces esto debería eh, capturar el valor de edad una vez que se ejecuta el script. Eh, Seguimos acá. Ahora vamos a ver si existe alguna variante eh, que le vamos a establecer para los inputs
todos los inputs que se pueden incorporar en un formulario, ¿no? Entonces, fíjense, acceso a los diferentes tipos de elementos de entrada en formulario, elementos tipo de input como text, radio, checkbox, button, hidden, password o submit, el elemento select y el elemento text RFS. Esos son los controles que podemos establecer en un formulario y vamos a ver eh, cómo se capturaría, ¿no? Si existe algún tipo de diferencia en cuanto a cómo se capturan esos datos utilizando PHP. En el caso en el caso el input type text, ¿no? Que es el control para captura de datos alfabéticos por defecto, tienen la misma sintaxis, ¿no? No hay problema. Puedo utilizar acá $post y el nombre de la cadena, ¿no? O sea, utilizamos la misma sintaxis, ¿no? En el caso de los radio buttons, fíjense, los radios serían estos controles que vemos acá, ¿no? De los cuales se puede seleccionar uno solamente. Fíjense que en la etiqueta name se utiliza el mismo nombre, ¿no? Por lo tanto, también utilizamos la misma sintaxis para su captura. Utilizamos $request, $get o $post para capturar su valor, ¿no? Entonces, entre los corchetes se incluye el nombre, o sea, no hay variantes hasta ahora. En el caso de los checkbox, fíjense, el checkbox sería este que vemos acá abajo en esta figura, y sí tiene una pequeña diferencia. Fíjense que en el caso de los checkbox se puede seleccionar más de una opción o todas, ¿sí? En el caso, aquí está seleccionada una, pero yo pudiera seleccionar piscina y jardín directamente, ¿no? O sea que ese control va a contener o puede contener hasta tres valores, ¿no? Por lo tanto, fíjense que hay una variante, ¿no? Hay una variante aquí que vemos que para cada uno de esos controles hay, luego del nombre, se utiliza unos corchetes. Es como una notación de arreglo, ¿no? Y tiene sentido. Eh, Se supone que es una variable y esa variable puede contener entonces múltiples valores, ¿no? Por lo tanto, si yo selecciono las tres opciones que están acá, eh, es lógico que entonces se almacenen utilizando una notación de arreglo, ¿no? Dice que inclusive, si vemos el script de PHP que sirve para capturarlo, se ve que acá se utiliza un ciclo for, ¿no? Para imprimir ese arreglo, ¿no? Básicamente. Pero también, o como debería hacerse de una forma este, más eficiente, sería utilizando el ciclo for each que sirve, como lo vimos anteriormente, para recorrer a arreglos, ¿no? Entonces, fíjense que acá esto me imprimiría cada uno de los valores que se seleccionaron en el checkbox, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que veníamos viendo, hay una variante acá, ¿no? Que es que para los controles que se pueden capturar múltiples valores, necesitamos agregar luego del nombre o seguido del nombre unos corchetes, ¿no? Para poder capturar todos esos valores. Vamos a ver inclusive eso, cómo se captura. Eh, para los botones, fíjense que inclusive los botones se le puede añadir la etiqueta name. Y si vemos el script de PHP, porque se puede capturar, yo puedo eh, evaluar el botón, fíjense. En este caso, le puedo evaluar qué fue lo que se presionó, porque vamos a suponer que mi formulario tiene más de un botón. Entonces, el botón que se presionó
es el que va a tener algún tipo de valor o que se va a establecer, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar, ¿no? Si el botón eh, que se llama nueva se presionó o es verdadero, entonces eh, muestro este mensaje, ¿no? También pudiera evaluarlo directamente utilizando dólar recuerdo, dólar post y esto me indica si esto es verdadero, que ese botón se presionó, es el botón que se presionó, ¿no? Vamos a ver en un ejemplo que yo les tengo por ahí, que yo puedo tener tres botones, ¿no? En un solo formulario y puedo determinar cuál de esos botones fue el que se estableció. Entonces yo pudiera tener un formulario donde puedo incluir y puedo modificar a la vez, ¿no? Y- o actualizar. Entonces, tener, en lugar de un solo botón en el formulario, tengo varios botones, ¿no? Dependiendo de la acción que yo quiera establecer. ¿Saben? Con PHP puedo realizar eso. El input de hidden, que es para ocultar este, cuadros de texto, tiene la misma sintaxis de un input normal, ¿no? Se utiliza $get, $post o $request con entrecomillado, el nombre que se le da al control. Es igual. El, en el de password, como sigue siendo también un cuadro de texto, se captura exactamente igual. Y el botón de submit, que es el de enviar normal, este, se captura igual que un botón, ¿no? Se evalúa si ese botón, el valor de ese botón es verdadero, y si es verdadero es porque ese botón se pulsó, ¿no? En cuanto a las listas de selección, fíjense, eh, se utiliza igual que los controles de los cuadros de texto, ¿no? Que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque solamente o se puede seleccionar de las listas desplegables un solo valor. Por lo tanto, para capturar el valor de los selects, igual se utiliza $get, $post o $request, ¿no? Y en el caso de que tengamos selección múltiple, debemos agregar, como en los checkbox, el corchete para el nombre. Bueno, se me va a cerrar, se me va a acabar el tiempo, apenas se cierre, nos volvemos a conectar. Ok, continuamos entonces acá. Bueno, decía que, por ejemplo, vamos atrás, aquí, eh, en la lista de selección, que se puede seleccionar solamente una de las opciones que muestra la lista, también se captura con $get, post o request, ¿no? Igual que un cuadro de texto normal, porque solamente se puede seleccionar un valor, ¿no? En el caso de los select múltiples, ¿no? Donde puedo seleccionar más de un valor, entonces ahí sí debo utilizar la notación como la que vimos en los checkbox, ¿no? Que es que se agrega al nombre del, del control, se le agrega estos corchetes, ¿no? Igual que con los checkbox, entonces, podemos recorrer, ¿no? el, el arreglo utilizando un ciclo repetitivo o como debería hacerse, que es usando acá un ciclo for each, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, tres de estas opciones, entonces con un ciclo for each, vean que se utiliza $request aquí, eh,
como nombre, ¿no? La variable y se establece idioma aquí como la variable que me va a servir para imprimir y aquí hago la impresión, ¿no? Entonces esto o este ciclo for each lo que haría sería imprimir todos los valores que se hayan seleccionado en el control restringido, ¿eh? Eso, bueno, es la única variante, ¿no? En cuanto al text area, es lo mismo, ¿no? Se captura como un cuadro de texto normal porque es solamente un valor, aunque tenga múltiples líneas, sigue siendo un valor, ¿no? Y se utiliza igual, $request, $get o $post. Y fíjense que se establece en el text area, obviamente también, el atributo o la propiedad name eh, para poderlo capturar. Entonces, se captura exactamente igual. Entonces, vimos entonces que la única variante que vemos, o sea, casi todos los controles que se pueden utilizar en un formulario se capturan de la misma manera, a excepción de los que sirven para capturar múltiples valores como el select múltiple y el checkbox, que necesitan entonces de adicionársele los corchetes para poder mostrar o para que se puedan capturar todos los valores, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver todo esto ocurriendo en un formulario y vamos a ver entonces cómo funciona eso, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo un formulario y ese formulario tiene un montón de controles, ¿no? Vamos a correrlo. Se llama formulario. Y este formulario que está acá, sencillito, tiene nombre, apellido, sexo, tiene todos los controles que vimos ahorita, ¿no? Tiene listas desplegables y tiene eh, eh, text area, tiene checkbox, y tiene, inclusive tiene tres botones. Vean, registrar, modificar y borrar. Y vamos entonces a poner en práctica eso que acabamos de ver, ¿no? En el caso de- del formulario, este que acabamos de ver, bueno, vean que aquí tenemos la etiqueta form, y esa etiqueta form tiene entonces, vemos que todos los controles tienen su etiqueta name establecida, ¿no? Fíjense aquí, nombre, apellidos, sexo, y fíjense aquí, importante, comida, que es el checkbox, vean que tiene eh, la anotación de arreglo, ¿no? Tiene los corchetes, ¿no? Como lo vimos en la lámina, ¿no? Eh, aquí en el select tenemos el name establecido y en este select también tenemos el name establecido y los botones también tienen su name establecido, ¿no? Vean que en este caso tenemos dos botones de submit, que son el de registrar y modificar, y el de reset, este, y tenemos otro botón de reset, ¿no? Que simplemente borra el formulario. Entonces, bueno, vemos que este formulario tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos que, por ejemplo, que que todos esos controles tengan establecido la etiqueta name para poderlo capturar. Otra de las cosas que vemos acá es que el action, fíjense, tiene una página o un script de PHP que se llama captura datos.php. ¿Qué va a suceder con eso? Que bueno, que cuando se presione alguno de estos botones, ya sea el de registrar o el de modificar, se va a ejecutar
la página de capturar datos, ¿no? Esta que tenemos acá arriba, ¿no? Y esa página de captura de datos, entonces, va a ser capaz de, eh, en variables, capturar todos los valores de ese formulario. Vamos a ver entonces esa página y vemos que tiene, ¿no? Fíjense que acá eh, vemos la página que tiene variables. O sea, voy a tener una variable por cada uno de los controles que tenga establecido. Si vemos, eh, si vemos el formulario, ¿no? Vamos a quitar, bueno, vamos a dejarlo ahí, no importa. Si vemos el formulario, eh, se supone que yo debería capturar todos estos valores, ¿no? Entonces, eh, se supone que yo debería tener por cada uno de esos controles, debería tener una variable. Y fíjense que esa variable efectivamente está establecida y tiene o captura el, el valor, ¿no? Entonces, tengo aquí un dólar post por cada uno de ellos, ¿no? Ajá, por aquí preguntan que si tienen varios formularios, que si la página esta de captura de datos la pueden reutilizar. Bueno, la respuesta a eso es no, porque se supone, ¿no? Se supone que cada formulario captura datos diferentes, ¿no? A menos que tengas, si tienes el mismo formulario y ese formulario hace, por ejemplo, incluir, modificar y eliminar, y son los mismos datos, pudieras tener el mismo option acá. Pero si, por ejemplo, yo tengo otro formulario que me captura, por ejemplo, una encuesta, entonces no voy a tener, este, no me va a servir esta porque esto me va a capturar esos valores, ¿no? Que son los propios de ese formulario. Pero si yo tengo, por ejemplo, datos de una encuesta, no me serviría porque tendría que colocar aquí variables para el formulario de encuesta, ¿no? Entonces, por lo general, este script de captura de datos.php debe ser diferente para cada formulario porque cada formulario entonces tiene un conjunto de controles diferentes. Eh, entonces, por eso deberían ser páginas diferentes, que se pueden llamar igual, si pudieran llamarse igual si están, si no están dentro de la misma carpeta, ¿no? O yo le pudiera poner captura datos cliente, ¿no? Captura datos encuesta y sigo utilizando el mismo nombre de captura datos, pero básicamente debería ser diferente. Entonces vemos acá que captura datos simplemente define una variable por cada control que tengo acá. Dice que acá el método que utilicé fue post, por lo tanto es lógico que utilice la variable superglobal $post para capturarlo. Entonces, bueno, en teoría, fíjense que hasta aquí no tenemos problema, ¿cierto? Se creó una variable que debería tener, obviamente, ¿no? El nombre de lo que quiero capturar para que me sea más fácil identificar qué es lo que estoy capturando. Y aquí no habría problema, ¿no? Porque estoy capturando entonces cada uno de los controles que tengo acá. Pero fíjense, entonces aquí hay algo particular, ¿no? Aquí luego de que capturo favoritos, déjenme
Voy a saltar esto para que se vea mejor, ¿no? Después que yo capturo favorito, tengo aquí unas comparaciones. Vean esta parte de bloque acá, ¿no? Eh, Ese bloque lo que hace es verificar cuál de los botones se presionó. Fíjense, si vamos atrás al formulario, vemos que aquí tenemos dos botones de Submit, uno para registrar y otro para modificar. Y tienen su nombre, ¿no? Establecido acá. Pero ven que captura de datos. Entonces yo puedo evaluar, y de hecho lo hago, si cuál de los botones fue el que se estableció. Y fíjense que aquí utilizo para ello la función iset que me indica si esta variable está definida, o sea, si se envió por a través del formulario, o sea, si se presionó. Si esa variable tiene algún valor, entonces yo puedo, fíjense, aquí asignar a esta variable registrada el valor que tiene esa, ese botón, ¿no? En este caso, me va a decir que, entonces, si se estableció o si existe o si se envió esa variable o ese botón, eh, con iset puede evaluar eso y asignar a modificar el valor que tiene, ¿no? Eh, Y entonces, bueno, dependiendo, fíjense que aquí abajo, en este código que está acá abajo, dependiendo eh, si se estableció o se presionó el botón registrar, yo voy a mostrar un mensaje que dice, se presionó el botón registrar. Y si presioné modificar, voy a establecer entonces un botón que diga, se presionó modificar, ¿no? Eso me va a permitir a mí entonces eh, evaluar cuál de los botones que tengo ahí se presiona. Entonces, bueno, vamos a, a ver el ejemplo funcionando. Ah, bueno, no, me faltó algo acá, ¿no? Eh, una cosa que no vimos fue esta parte de acá, este ciclo for each que está acá y esto que está acá. Fíjense, el formulario tiene eh, un checkbox, ¿no? Que, no, mentira, no es ese, es comida, este. Tiene un checkbox que se llama comida y ese checkbox eh, se pueden seleccionar hasta tres valores, ¿no? Por lo tanto, eh, para poderlo capturar o para poder mostrar esos valores, yo tengo que recorrerlos, ¿no? Entonces aquí, fíjense, bueno, aunque capturé el valor de la variable o de los checkbox se llaman comida, acá abajo, cuando lo quiero mostrar, lo hago utilizando un for each, utilizando esa variable que capturé y los valores que se seleccionaron en el formulario. Y luego mando a imprimir esos valores, ¿no? Para poder ver que se capturaron correctamente, ¿no? Si lo vemos en el formulario como tal, vemos que aquí, en esta parte, ¿no? Tenemos los checkbox, ¿no? Puedo seleccionar hasta tres de ellos. Y si vemos el formulario, vemos que establecimos acá eh, el nombre para cada checkbox, tiene el nombre de comida y tiene los corchetes, ¿lo ven? Como lo ven. Entonces, como se pueden seleccionar múltiples valores, lo hacemos así. Pero otra cosa que es particular, fíjense que aunque se define en el código HTML el nombre utilizando los corchetes, cuando
yo lo capturo, ven acá, no se captura con los corchetes. No es necesario porque aquí lo que necesito es simplemente el nombre que se le estableció. No, no importan los corchetes acá. Entonces, por lo tanto, esto me va lo que va a enviar es un arreglo que no me interesa el índice, pues me interesa todo ese arreglo. Por lo tanto, solamente coloco el nombre acá que se almacena en esta variable común. Y luego aquí recorro esos valores. Lo demás se capturó sin ningún tipo de problema utilizando la variable de $post, ¿no? Para ello. Luego, en el, en el, luego en el formulario, luego en la respuesta que digo, lo que se hace es imprimir, ven acá, se imprime todas esas variables que capturé, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo ese script funciona. Vamos a correr y vemos cómo funciona. Entonces aquí, bueno, yo esto con valores. Aquí voy a seleccionar solamente dos valores del checkbox. Aquí voy a dejarlo con el mensaje por defecto, que voy a seleccionar universitario, aquí voy a seleccionar tablet. Y voy a presionar de estos dos botones el botón de registrar, ¿no? Si le doy clic aquí, vean que efectivamente me está mostrando todos los valores que se seleccionaron en el formulario. Fíjense que particularmente estos dos son las dos opciones de los checkbox que yo seleccioné dentro del formulario, ¿no? El comentario, la educación, el tipo de día favorito, y fíjense que acá veo que se presionó el botón de registrar, ¿no? Si luego me devuelvo y presiono acá, o sea, no hago ninguna modificación acá o de repente cambio aquí esto por Montilla en mayúscula, ¿no? El apellido, y le doy modificar, ¿no? Para volver a ejecutar ese formulario, veo que efectivamente, ¿no? Se envían nuevamente los valores y vean que aquí dice, se presionó el botón modificar. Entonces, bueno, vemos que funciona, ¿no? Vemos que entonces la variable super global funciona para capturar los datos. Y después yo tengo esas variables, yo puedo entonces, fíjense, concatenarlas, puedo ejecutar un ciclo como este for each para recorrer todos los valores que tiene la variable comida que corresponde a la checkbox y mostrarlos por pantalla, ¿no? Dentro de ese ciclo. Y también vi que puedo identificar cuál de los botones se presionó del formulario, ¿no? En caso de que tenga múltiples botones como es este caso, ¿no? Puede llegar el caso en que necesite tener entonces varios controles, eh, varios botones, ¿no? Para modificar. Entonces, fíjense, en el caso de que yo pudiera, si yo quisiera, por ejemplo, darle vida a mi formulario, porque como son los mismos datos, yo pudiera tener registrar y modificar usando el mismo valor. Bueno, ya lo que tenía que hacer, por ejemplo, en captura de datos, una vez que ya yo tengo identificado qué botón fue el que se presionó, entonces yo aquí pudiera establecer cualquier código para registrar los datos en una base de datos.
O también, fíjese, aquí hay un else, ¿no? Si no se presionó registrar, entonces se presionó modificar, ¿no? Entonces aquí yo pudiera establecer un código para modificar los datos en una base de datos. O sea, uno pudiera tener el mismo formulario para esos dos procesos y obviamente el mismo script que se va a seccionar en dos, ¿no? Esto va a ser algo si presioné el botón de registrar o en caso contrario va a hacer algo si presioné el botón de modificar. Entonces, bueno, de eso es todo. Si tienen alguna pregunta sobre esto, eh, aprovechen y díganla ahorita. Y si no, seguimos con otro tema, ¿no? Más de lo mismo, pero en el caso, otra forma de capturar datos que ya no es a través de formularios, sino es a través de páginas eh, independientes, ¿no? Entonces, bueno, importante que esto haya quedado claro porque es lo que usted debe hacer, ¿no? Si usted tiene entonces en su proyecto individual dos formularios, ya puede ir haciendo esto, ¿no? Puede ir chequeando que tenga las etiquetas name establecidas, puede, puede añadir al action un script de PHP y puede entonces capturar todas esas, todos esos datos y mostrarlos para asegurarse de que todos los datos del formulario se están capturando correctamente. Porque eso ya lo pueden ir haciendo, van practicando, van viendo cómo se ejecuta el código PHP, porque esto es lo básico que usted debe hacer en su proyecto. Que la única forma que podamos registrar, por ejemplo, todos los datos del formulario es capturándolos previamente. O sea, es una tarea que ya puede ir haciendo y va preparando ya su proyecto individual para captura de datos usando PHP. Ok, bueno, si eso quedó claro y no tienen duda, vamos a pasar a otro tema. Eh, sí, por aquí preguntan que si yo quiero visualizar esos datos en, esos datos en otro lado, ¿no? O en un cuadro específico. Bueno, fíjense, una vez que ya yo tengo estas variables con los datos capturados, yo puedo hacer lo que yo quiera con ellas, ¿no? Puedo utilizar inclusive JavaScript si quiero mostrarlo en un, en un cuadro de alerta. Puedo utilizar JavaScript y mostrar esos datos de PHP en una ventana, ¿no? Eh, También pudiera crear una página, ¿no? Que tenga un formulario donde se muestre también esos datos capturados. O sea, yo pudiera replicar este, este formulario y colocar como respuesta los datos y colocar un botoncito abajo que diga modificar. O sea, eso también lo pudiera hacer. O sea, puedo hacer, no es que yo tenga las variables aquí, puedo hacer con ellas lo que quiera, ¿no? O sea, por eso no tiene ningún tipo de problema. Entonces, bueno, otra cosa, Fizz, nosotros podemos también pasar variables por la URL, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que yo puedo tener un hiperenlace, como lo vemos aquí, y ese hiperenlace puede pasar valores de una página a otra. Recuerden que, eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo defino una variable, si no tuviera aquí un formulario, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo,
una página y no tuviera un formulario, sino una página normal y quisiera eh, definir una variable con PHP y pasarla a otra página, no pudiera hacerlo. O sea, o imprimir el valor de, de esa variable que yo definí en esta página, mostrarla en otra página, al darle siguiente, por ejemplo, que me muestra otra página, mostrar esa variable que definí en la primera, no puedo hacerlo porque todas las variables que yo defino en una página este, eh, están vivas o se pueden usar solamente en esa página que tengo activa. O sea, si yo me cambio de una página a otra, las variables que tenía en la primera página no las voy a poder visualizar en la segunda. ¿Por qué? Porque esas variables finalizan o mueren cuando yo cambio de una página a otra. Ah, pero entonces, ¿qué pasa si yo no quiero o no tengo la necesidad de crear un formulario para poder capturar los datos, sino que simplemente quiero pasar alguna variable de una página a otra, ¿no? Por, por X eh, causa, ¿no? Entonces, se puede utilizar entonces el pase de variables por URL utilizando esta sintaxis que vemos acá, ¿no? Fíjense que acá está un hiperenlace normal, ¿no? Que tiene un script de PHP. Luego del script de PHP tengo el símbolo de interrogación y luego vendría el par de llaves, este nombre de la variable igual valor, ¿no? Eso este, me va a servir para poder pasar el valor de una variable de una página a otra. Si quiero pasar más de una, simplemente lo que tengo que hacer es concatenarlo con este ampersand que están aquí y fíjense que después viene el par de llaves igual, ¿no? Nombre de la variable, que sería variable 2 igual el valor que va a tener ella, ¿no? Entonces, si quiero pasar dos, lo haría de esta forma y si quiero pasar más de una o más de dos, sigo concatenando, como lo vemos acá con el símbolo ampersand, ¿no? Sirve para eso. Entonces, estas variables no poseen el símbolo dólar delante. Esto es debido a que en realidad este método de pasar variables no es específico de PHP. Eh, Fíjense que aquí, entonces la variable, como se indica ahí, no lleva un dólar delante, ¿no? Ok, entonces, un ejemplo de eso, y lo vamos a ver también corriendo, sería el poder pasar algún tipo de valor por URL y luego entonces eh, evaluarlo, ¿no? O mostrarlo, ¿no? Eh, vamos a cerrar esto acá y abrimos, vamos a ver el pase de variable, ¿no? Aquí tenemos, igual en ejemplos.php, tenemos estas dos páginas. Vamos a ver y vamos a ver que lo grabaron. Hay una página que se llama paso parámetros por URL, fíjense, es una página HTML normal, que tiene un hiperenlace que va a llamar a la página captura datos url.php y le va a pasar, fíjense, en este caso, dos variables. Va a pasar la variable salud con el valor de buenos días y luego concatena con el ampersand que vemos acá y le va a pasar la variable texto con el valor de cualquier cosa. Entonces, bueno, si vemos captura url.php debe tener un mecanismo para capturar esas dos variables y efectivamente lo hace. Fíjense, creo dos variables aquí y utilizo la variable super global $get. Cuando quiero pasar entonces
variables a través de la URL, entonces, para capturarla, utilizo la variable superglobal $get. ¿Con qué? Con el nombre que le haya dado a esa variable, ¿no? En este caso, fíjense que el par de valores que se envían a través de la URL es primero el nombre de la variable igual y el valor que le quiero establecer igual acá. Nombre de la variable igual valor, ¿no? Y obviamente este hiperenlace me va a cambiar o me va a invocar o me va a cargar esta página, eh, capturadatos.url.php y una vez que yo capture esos datos utilizando el que puedo igual imprimirlo. O sea, vamos a correr y lo vemos. Vemos aquí, paso parámetros URL y fíjense abajo a la izquierda que cuando yo me posiciono encima, aquí abajo, ¿no? Aquí abajito, donde está el lapicito, debajo de este lapicito que se ve aquí, vean, eh, vean que la URL, cuando yo me posiciono encima de la URL, abajo, dice localhost, ejemplo PHP, captura de datos URL PHP, y vean que están los valores, de salud igual buenos días y texto igual cualquier cosa, ¿no? Si yo le doy clic, vea que aquí está paso parámetros URL. Si yo le doy clic aquí, vean que ahora se cambia. Vamos a quitar esto de aquí. Se cambia a captura datos URL y aquí se ven los valores que se pasaron. Y aquí vemos que efectivamente estoy mostrando los valores que se capturaron del texto. Fíjense que entonces lo que yo les decía, ¿no? Cuando yo utilizo el método get en un formulario, fíjense que todo lo que se envía o todos los datos del formulario se ven en la URL. Y entonces no sería recomendado que si yo tengo un formulario, entonces todo lo que se envíe se pueda ver en la URL, no se puede capturar. Entonces, por eso que se utiliza el $post para eso. Entonces, bueno, vemos que funciona igual, ¿no? Lo del paso de parámetros, puedo pasar variables de un lado a otro en unas páginas y para capturarlas utilizo $get acá. Eso sí es obligatorio. También pudiera utilizar aquí, para que vean que funciona, $request. Creo que aquí también funcionaría el $request. Y yo agarro esto, lo actualizo y me vengo para acá. Y vamos a cambiarle aquí. Modificado. Guardo y actualizo acá. Vengo para acá. Actualizo y envío. Vemos que inclusive con $request funciona, ¿no? Yo les había dicho que esta variable superglobal $request funciona tanto para $guest como para $post, ¿no? Entonces, bueno, se puede utilizar porque si yo genero contenido dinámico pudiera ser, bueno, si no tengo este, conciencia de cómo se envían esos datos a través de un formulario, pudiera que utilizar $request. Pero por lo general, siempre voy a utilizar get y post para capturar mis datos. Entonces, bueno, preguntas sobre esto. Si no, seguimos. No hay que darle más eh, tema. Eh, ya vimos entonces cómo capturamos los datos utilizando formularios y cómo pasamos datos también de una página a otra, sin utilizar formularios, ¿no? Utilizando la URL, ¿no? Los pasos por URL. En fin, otra característica, ¿no? Importante en PHP son las sesiones, ¿no? Esto es
Esto es importante porque nosotros cuando diseñamos páginas web por lo general la hacemos para que muchos usuarios la accedan a esa página en forma concurrente. O sea, pueden haber 30, 40, 50, 100 usuarios que estén usando mi sitio web. Y de alguna manera se debe poder controlar este, a cada uno de ellos de forma independiente. Aquí entonces entra en juego lo que llamamos sesiones, ¿no? Entonces, se dice que las sesiones son un mecanismo que nos permite almacenar información que permanecerá entre un acceso y otro. Básicamente una sesión es la secuencia de páginas que un usuario visita en un sitio web desde que entra en nuestro sitio hasta que lo abandona, ¿no? Entonces, cuando un cliente visita nuestra página, se le asigna un identificador de sesión con el que se asociará la información. Este identificador se almacenará en una cookie o en la propia URL. Las cookies son como pequeños archivos planos, archivos de texto, donde yo puedo almacenar temporalmente información que luego va a poder luego leer y identificar, por ejemplo, de quién, cuántas veces una persona o la última vez que una persona accedió a mi página web, por ejemplo. Entonces, cuando se inicia una sesión PHP, se comprueba automáticamente si ya existía alguna y en caso afirmativo recupera toda la información asociada. Entonces, este mecanismo de sesiones me permite entonces atender, ¿no? De alguna manera, este, cada conexión de usuarios de forma independiente. Entonces, se me va a acabar el tiempo, cuando se cierre nos conectamos nuevamente. ¿Ok? Entonces, seguimos entonces, ¿no? Entonces, bueno, les decía, entonces las sesiones me sirven para, de alguna manera, tener información sobre quién se conecta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un formulario de inicio de sesión donde le pidió nombre, usuario y contraseña. Una vez que ese usuario se valida, o yo lo valido en el sistema, obviamente yo voy a tener, si ese usuario ya es un usuario registrado, yo pudiera identificar su nombre, ¿no? Entonces yo le puedo poner eh, ese nombre en cada una de las páginas, ¿no?, que él vaya visitando, ¿no? Eso pudiera ser algún tipo de utilidad que se le pueda dar a esto, ¿no? También la ventaja que tiene eso es que no necesito estar pasando por URL, como vimos ahorita, variables para poder hacerlo, sino que una vez que yo establezco una variable de sesión, que lo vamos a ver ahorita cómo se establecen, y tengo esa sesión iniciada, que lo pude haber hecho cuando el usuario metió su nombre de usuario y contraseña. Entonces, bueno, ya esa variable que yo definí la puedo utilizar en cualquiera de las páginas siempre y cuando se cumplan algunas reglas, que es la que vamos a ver ahorita de la parte de las sesiones, ¿no? Fíjese, para iniciar una sesión, entonces se puede iniciar una sesión invocando la función session start, ¿no? Comprueba si ya existe alguna sesión. En caso afirmativo, recupera toda la información asociada. Si el identificador de sesión se almacena como una cookie, la sesión se debería iniciar antes de enviar ninguna salida al navegador. El lugar donde se almacena el info depende de la configuración y podemos tener la sesión en cualquier momento mediante la función session ID. Bueno, básicamente, si yo invoco, ¿no?, el session start, que es una función que viene con PHP, automáticamente se crea una session ID, ¿no? Eso es el crear un número identificador específico para esa sesión y entonces obviamente se genera un número aleatorio y me va a permitir a mí entonces, o va a permitir entonces al sistema poder controlar múltiples sesiones de forma simultánea. Y entonces, bueno, eh,
yo puedo, si quiero utilizar ese ID de sesión para cualquier cosa, para registrarlo o algo y mantener un monitoreo específicamente de algo, puedo devolver ese ID utilizando esta función llamada Session ID. Entonces ya sabemos que para poder iniciar la página, una sesión, entonces la página debe iniciar con esto, ¿no? Con esta función Session Start. Y debería ser lo primero que se debería incluir en la página. Entonces dice, existen dos formas de acceder al contenido en una sesión en PHP, las funciones Session Register, Session y Register o Session un register. Si la opción register globe está activada al iniciar la sesión, las variables almacenadas en la sesión se definirán como global. Esta opción de register globals, esto se activa por defecto con los servidores web, no hay necesidad de activarlas, pero se coloca acá porque en X caso está desactivada, entonces no van a funcionar las sesiones si no está activada, ¿no? Entonces, a través de las variables de sesión, como esta que vemos acá, o esta opción funciona, en cualquier caso se prefiere sobre la anterior, la opción y se pueden mezclar. Yo puedo crear entonces, hago mi session start y luego puedo crear variables de sesión utilizando esta función o esta variable que se llama $session. Y vamos a ver entonces cómo se crean. Eh, eh, Utilizo, por ejemplo, $session, nombre, esta variable que está acá, se puede llamar como yo desee llamar esa variable y le asigno un valor, ¿no? Cuando yo invoco session start, ya yo puedo invocar directamente esta sintaxis que vemos aquí de modificar el valor de una variable y asignarle o crear, esto lo crea o lo modifica, ¿no? este, una variable de sesión que luego voy a poder utilizar en cualquier página para validar si efectivamente se creó una variable de sesión específica. Puedo utilizar, me puedo apoyar en la función isEt, que lo que hace es devolver verdadero o falso si lo que se evalúa dentro, en este caso, es una variable, esa variable existe, tiene algún valor, ¿no? O ha sido creada. Para mostrar entonces o imprimir el valor de esa variable, utilizamos dólar echo y el nombre que le establecimos a esa variable de sesión. Ojo, yo puedo tener entonces múltiples variables de sesión siguiendo esta misma sintaxis, ¿no? O sea, yo puedo, eh, esta sintaxis es la que usaría para crear la variable de sesión y entonces, bueno, yo puedo tener múltiples variables de sesión y las puedo entonces visualizar o puedo mostrar su valor utilizando esta impresión, así lo puedo, echo y el nombre de la variable de sesión que le haya establecido. Si quiero eliminar una variable de sesión, utilizo un set y el nombre que le voy a dar a la variable superior, a la variable de sesión. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo donde fíjense que lo que les decía, ¿no? El, el- lo primero, viene aquí el script de PHP y inmediatamente establezco la sesión con session start, ¿no? Entonces, luego puedo, fíjense aquí, crear una variable de sesión y asignarle un valor, ¿no? Le dan aquí en este código evalúa si esa variable de sesión existe
eh, bueno, en este caso no existe, no, aquí lo está negando. Pero si la variable no existe o no tiene algún valor asignado, le asigna cero. Y si no, o sea, si la variable existe, entonces viene y le incrementa el valor en uno. Y por último, bueno, aquí lo que hace es que manda a imprimir ese variable de ese set. Entonces, bueno, siempre y cuando mis variables, o sea, quiera usar variables de sesión y quiero que estén disponibles en toda mi página, en todas mis páginas, debo iniciar todas esas páginas con Session Start. Básicamente, cuando yo invoco Session Start, él guarda el registro en el Session ID de, de- de toda la sesión, ¿no? Entonces se supone que si yo quiero utilizar sesiones, debería tener el Session Start establecido en todas mis páginas, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces puedo utilizar este Session Destroy para eliminar completamente una sesión o sesión, un set. Y esto lo haría cuando, por ejemplo, yo puedo tener, si lo vemos en una aplicación, ¿no? Yo puedo tener un botoncito, así como tengo un botoncito de iniciar sesión, yo puedo tener un botoncito de cerrar sesión, ¿no? Entonces, si yo voy a cerrar la sesión, o sea, me voy a salir del sistema, entonces lo más lógico que tenga destruya toda la sesión que tengan, de modo tal de que se libere de memoria todo ese tipo, ¿no? Se puede utilizar Session Destroy o Session Unset para finalizar la sesión, eliminarla, ¿no? Y aquí en el ejemplo vemos eh, que en este caso, si yo utilicé Session Start y luego asigné a una variable de sesión un arreglo vacío, si yo doy, luego invoco Session Destroy, entonces esa variable sesión eh, a la cual le asigno un array ya no existiría, ¿no? Porque cuando lo doy Session Destroy, todas las variables que yo definí se borran de memoria, ¿no? Se pierden. Bueno, aquí está un ejemplo de sesiones parecido, pero no viene al caso. Vamos a, déjame compartir aquí la pantalla un momentico. Vamos a ver si hacemos, o déjame ver si consigo un ejemplo acá bueno, vamos a hacer mejor una práctica de session, estar utilizando uno de los ejemplos que tenemos aquí. Vamos a abrir el formulario y captura datos. ¿Verdad? Exacto, formulario.php y captura datos.php. Entonces aquí, se lo pudiera crear aquí en mi página. PHP y cierro PHP aquí y le digo session start. Entonces lo primero es establecer la sesión. Una vez que ya yo tengo establecida mi sesión, eh, vamos a copiar esto para acá. Ahora necesito esto porque ya lo tiene esto acá y lo copio aquí y dentro de mi PHP hago esto. Separarlo un poco. Ok, entonces, viendo lo de las sesiones, ¿no? Abro mi
mi etiqueta de PHP y le digo session start, o sea, créame o iníciame una sesión. Si yo mando a imprimir aquí esto, me debería imprimir el ID de sesión. Eh, y así, la sintaxis. Ok, entonces, lo primero, lo que le decía, ¿no? Lo primero que debería tener la página es un session start. Una vez que la sesión se inicia, yo pudiera hacer varias cosas. Pudiera, en este caso, mostrar la variable, la sesión allí que se creó, y también pudiera crear una variable de sesión. Crear una variable que se llame nombre y va a ser igual a session. ¿Cómo era la cosa? Se me olvidó la sintaxis aquí de la sesión. Sí, es dólar session y el, no, y el valor. Es dólar session. Session igual valor, ¿no? El valor que le quiero asignar. A ver aquí. Tener una sintaxis, el nombre de la variable y el valor. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, aquí me faltó agregar los corchetes y el nombre que le quiero establecer a esa variable, ¿no? Esa variable se va a llamar eh, nombre. Vamos a establecer, no simplemente establecerlo. Se va a llamar nombre y aquí lo voy a poner nombre. Y voy a crear otra que se llame apellidos o apellido y le voy a asignar un valor. Ok, entonces vean que esto básicamente lo que está haciendo es que me crea una sesión, luego va a mostrar acá eh, eh, el ID se le asignó a esa sesión y luego me va a crear esta parte acá, me va a crear dos variables de sesión, una llamada nombre y la otra llamada apellido, que tiene asignado estos valores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar ese formulario. Vamos a formulario. Y fíjense que, bueno, vamos a darle aquí también, vamos a darle otro VR aquí para que se vea mejor. Y actualizamos. Vean que efectivamente me imprimió el ID de sesión. ¿Sí? Si luego a esto yo le digo session destroy, me destruye entonces todas esas variables. O sea, esta variable session, que me asignó un session ID específico, si lo session destroy, entonces se pierde la sesión, se elimina, y cuando yo vuelvo a cargar mi página, se supone que ese ID debería variar, ¿no? Porque voy a crear uno nuevo. Voy a hacer esa prueba, ¿no? Aquí yo tenía este session ID que me mostró. Si yo actualizo esta página, veo que tengo otro, ¿no? Bueno, aquí básicamente no lo es. Formulario. Se supone que él debería cambiar aquí este ID
Sí, yo invoqué, lo que pasa es que yo creo que Session Destroy me faltó pasar la sesión que está activa, ¿no? A ver, ¿no? Session Destroy directamente debería eh, eliminar la sesión físicamente de aquí. Bueno, de ahora que no lo hace. Pero bueno, entonces vamos a quitar esta parte de aquí. Eso debería eliminar la sesión y esto me da entonces la sesión. ¿Qué pasa con estas variables? Fíjense, estas variables yo las creé utilizando este session start. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eh, mostrar en otra página, ¿no? Cuando yo estoy navegando independientemente por toda mi página, yo pudiera tener, fíjense, aprovechándome de las variables de sesión, yo pudiera tener acá arriba, eh, yo pudiera, por ejemplo, mandar a imprimir algo que dice el usuario activo es, y aquí puedo, puedo utilizar estas dos variables. Puedo utilizar sesión nombre y session apellido. Fíjense que no estoy haciendo más nada, ¿no? Yo definí aquí dos variables o dos sesiones y simplemente en la siguiente página inicié con session start y ya puedo utilizarlas. O sea, utilizar session nombre y session apellido que definí, obviamente, en la primera página. Eh, y yo entonces a esto lo actualizo, le coloco valores aquí a mi formulario y le doy registrar. Dice que hay un error aquí en la línea 9. Definir aquí. A ver, todo es- decir que esto debe estar con en sí, dando un error. Tengo que la variable no está definida. Debería ser así. Igual valor. Y si la quiero mostrar, la muestro así, ¿no? Bueno, está bien. Eso debería ser. Se supone que entonces yo debería en cada página indicar esto, ¿no? Tendré lo que no lo está haciendo. Eh, que me habré equivocado aquí, no veo errores. No veo sesión, no veo sesión. Me asigno el valor y aquí lo muestro.
Sí, bueno, precisamente eso es lo que se pretende, ¿no? Eh, eh, Se supone, ¿no? Que si yo inicio aquí y tengo una ID de sesión establecido, eh, esto me va a permitir crear esa variable de sesión y eh, ya yo puedo, una vez que las establecí, mostrarlas por acá por pantalla. Eso es lo que intento hacer, pero no sé por qué no me está dando un error acá. Y no tiene sentido que lo de aquí, ¿verdad? No me conoce la variable sesión. No creo que sea porque esté en minúscula. Podría ser porque la sintaxis está correcta. Ok, vamos a ver. Actualizamos. Actualizamos aquí y mandamos a ver. Sí, era porque efectivamente la variable superglobal debe estar en mayúsculas acá, ¿no? Y entonces así sí la establecemos. O sea, vamos a hacer la prueba para que se vea, ¿no? Entonces, aquí llenamos con valores, ¿no? Para que no haya errores de ningún tipo. Y selecciono, y le digo, por ejemplo, registrar, y vean que aquí me dice que el usuario activo es Francisco Montillo. No, vamos a ponerlo acá, aquí está. Vamos a darle aquí un eco a esto para que no lo establezca. Y listo, ¿no? Vemos que si actualizamos esto acá. Vemos bueno, pero no lo puse entonces, lo puse donde no era. Ah, que no era aquí. Era aquí. Quiero que tuviera que concatenar con este y ya. Con punto. Listo. Ok, entonces, si actualiza ya debería. Ok, fíjense que aquí me dice que el usuario activo es, no sé cómo que. Igual, ¿no? Si yo, por ejemplo, creara un hiperenlace en captura datos a la página, vamos a crear un hiperenlace aquí. Acá, open file, y le damos a abrir aquí y nos vamos a copiar esta de aquí abajo, colocar un pase de parámetros para aquí a cargar una página
página, y la página, a ver, 2.php. En 2.php voy a hacer una modificación. Entonces voy a ir aquí a la página, en lógica de datos voy a ir a la página 2.php para que se vean que no necesito estar definiendo nada, ¿no? Vamos a salir de aquí y me voy a copiar esto que está acá en 2.php. Para acá. Y lo primero sería session start y lo segundo que quiero hacer es mostrar la variable de sesión nombre y la variable de sesión apellido como lo vimos ahorita, ¿no? Entonces, es una pequeña modificación para que vean que entonces la navegación me la va a capturar sin ningún tipo de problema, ¿eh? Volvemos acá, actualizamos aquí, le colocamos datos a esto para que no dé errores y le damos modificar. En la línea 36 un error. 36. Ah, claro. Debería estar entre comillas acá. Ok. Entonces, bueno, vengo otra vez para acá, lleno mis datos, los le algo acá, selecciono unos valores y los voy a modificar. Aquí tengo la variable de sesión con los valores de las variables establecidos y ahora voy a ir a la página 2.php que también lo tiene. Ah, bueno, aquí hay un errorcito porque cargué 2 y se supone que 2 debería capturar unos valores acá, ¿no? Eh, bueno, vamos a comentar esto y que me muestre solamente en 2.php que efectivamente me está cargando el usuario. Por eso es que me está dando error ahí. Bueno, entonces me vengo para acá otra nuevamente, le lleno valores, establezco acá y modificar, después me voy a la página 2.php y veo que, fíjense, en 2.php sigo teniendo los valores de la variable de sesión. Entonces, fíjense, definí mis variables de sesión en la primera página. Esto debería ser, como dijeron por ahí, en la página de login, ¿no? Yo hago el login o el inicio de sesión, valido el usuario, creo mis dos variables de sesión y después, cuando el usuario va navegando por toda mi página, yo puedo identificar, utilizando esta línea, ¿no? O quién es el usuario que está activo en la sesión ahorita, ¿no? Entre otras cosas que se pudieran hacer, ¿no? Pero vean que es sencillo porque no tengo que estar ni pasando nada por URL, ni necesito de un formulario para trabajar con esas variables. Entonces, eh, las sesiones me sirven para eso, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Para poder tener o identificar quién es el que está activo en la sesión y mostrarle información este, por pantalla. O, fíjense, yo pudiera crear aquí otra variable, o sea, fíjense, otra utilidad, ¿no? Y pudiera copiar esto acá y poner acá el ID usuario. ¿Ves? Ya puedo llamar ID usuario. Y el ID de este usuario, póngase de 1, 3, 4, 5, 6.
esta información del ID de usuario, al yo crearla como una variable de sesión, ya está disponible para usar en cualquiera de las páginas donde el usuario se meta, ¿no? Usando, obviamente, para ello el Session Start, como lo vemos acá, ¿no? Y entonces, ese ID me pudiera servir para consultar la base de datos cada vez que el usuario navegue entre alguna página que lo necesite. Entonces ya esta variable quedaría como establecida para la sesión y me sirve para identificarlo, para mostrarlo, para usarla inclusive con algún script. Entonces, de ahí la utilidad de las sesiones, ¿no? Fíjense que es útil porque entonces eso me permite tener un grupo de variables que me van a servir para mostrar información al usuario de una forma más eficiente, ¿no? Sin tener que estar pasando datos por URL ni tener que apoyarme en un formulario para pasar datos. Entonces, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya, ya esta parte sería la parte de formulario que quería que viéramos hoy y agregamos algo también con la decisión y ya nos quedaría ver algo de algo con el servidor web, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con el administrador de base de datos y todo eso? Eso lo veríamos ya la semana que viene. Entonces, bueno, dígame si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy y si no, bueno, lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene con PHP. Pero básicamente, hasta ahorita ya estamos finalizando con la sintaxis básica de lo que necesitamos para trabajar con PHP. Tienen una tarea que ya pueden ir capturando los datos de sus formularios en su proyecto individual. No lo deje para última hora, eso lo tienen que hacer obligatoriamente. Y listo, van adelantando su proyecto. Ya en la carpeta de Dropbox le coloqué una carpeta aparte que se llama Dependencias One Server, que el que quiera instalar One Server necesita instalar las dependencias que están en ese archivo, ¿no? Instala esos archivos que son unos ejecutables y le va a dejar entonces instalar de forma tranquila One Server. El que va a instalar SAMP no necesita de esas librerías. Entonces, bueno, cuéntenme. ¿Tienen alguna duda? O si no, lo dejamos hasta aquí. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana por acá. Que tengan feliz fin de semana y me veo con los de base de datos a las 10:40.